Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte, nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. ¿Cómo vemos recibir la vida eterna? Consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Señor, te doy gracias por esta vida y que tú nos guíes, que aprendamos de tu palabra y que, que me des sabiduría y que vengan conmigo, que estén por llegar y que nos
cumplir y no nos desanimemos, que el camino es duro, Así no es. riesgoso para el ministerio del evangelismo, pero tenemos que estar firmes y que nos apoyemos unos a los otros y donde sumamos. Amén. Los dones espirituales. Primera de Corintios 12, 1. Entonces, 1. 12, sí. Lo digo. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Eso es lo que dice. Pablo nos instruye con el fin de que no seamos ignorantes. Perdona, una pregunta que continúe. ¿Es 12.1? Sí, Sí, solo sí. el ¿Primera de Corintios 12.1? Sí, lo que pasa es que de lo otra habrá, versión, ¿no? lo habrá leído en otra Es versión. otra versión, la nueva versión internacional. Si no lo leemos en la Reina Valera, ya está. Yo no veo Si alguien quiere... A mí me es indiferente, más bien me gusta más porque las palabritas Sí. las voy como asociando por ahí. ¿Tú Vale. qué quieres saber? ¿Que la leamos, que la lea así o qué? Es con un su versículo, si versión. quiere leer. No, con la que tienes si quieres. Yo lo único que digo que me ha sonado distinto a la verdad, que no. Sí, sí. Que es otra versión, ¿no? ¿Y tú qué Claro. versión tienes? Yo la Reina Valera. Ay, qué bueno. 1960. Bueno, lee lo que más o menos se le da un mensaje. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Pablo nos instruye con el fin de que no seamos ignorantes. Un ignorante es una persona que no entiende, no conoce o que carece de instrucción. Hay mucha ignorancia en relación al tema de los dones. Vamos a intentar aclarar algunas preguntas básicas. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Para qué sirven? ¿Siguen presentes todos los dones en la actualidad? Ahora vamos a hablar de talento natural y don espiritual. El talento natural es algo con lo que naces. Lo recibes de herencia genética. Por ejemplo, un oído para la música, un físico especial para el deporte. Ese talento natural se puede entrenar y desarrollar para mayor rendimiento personal. El don espiritual se recibe por gracia por medio del Espíritu Santo y se desarrolla por medio del ejercicio en el ministerio para los demás. Los dones son dados por Dios para el bien de su iglesia. Ejemplo, el don de ayuda y servicio. Pocas personas nacen con un talento natural para la abnegación y el servicio. El ser humano es egoísta y orgulloso y suele buscar su autoexaltación. Pero cuando ves a una persona que es egoísta y centrada en sí misma, de repente ser generosa y abnegada y servicial, sabes que algo ha pasado en su vida. El Señor no solo ha regenerado a esa persona, también ha dado un don que antes no estaba.
Si queremos responder para qué sirven los dones, tenemos que responder también a la pregunta ¿quién da los dones? Primera de Corintios 12, 4 al 11. ¿El 4 al 11? Sí, Sí. ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Y a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. 1 Corintios 12, Estamos viendo verso 9. los dones. Corintios 12, Verso 9. sí, bueno, 4, luego el 9, bueno, los 9. Es del 4 al 11, vamos por el medio, vamos por el sí, Primera de Corintios 12. 12, 4, 11. Versículo 4, del 4 al 11. Sí. Primera de Corintios 12. 12, El 4 al del 11. 4 al 11, Y estamos por el 9. por el 9. Estábamos dando los dones. A otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos y a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace uno mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. Nos responde, Él es el Espíritu Santo, en la distribución y decisión cooperan el Hijo y el Padre. Ahora, ¿para qué? En 1 Corintios 12:7, ahí responde, para el bien común. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás, sirviéndoos unos a otros. Eso está en primera de Pedro 4:10. Sirviéndoos unos a otros. 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para la edificación del cuerpo de Cristo, eso está en Efesios 4:12.
de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, usémoslo. Romanos 12, 5 al 6. Que lo veo. Sí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros lo uno de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, dada. Si es de profecía, puse conforme a la medida de la fe. ¿Hasta el 7 también? No, sí, así que. Conociendo para que Dios nos da los dones, debemos responder otra pregunta. ¿Por qué debemos usar los dones que se nos han dado? ¿Por qué es tan importante usar bien los dones? Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios vivo es columna y sostén de la verdad que se le ha depositado a la iglesia. Proclamar es la verdad que se revela en Cristo la salvación del pecador. Los dones sirven para que la iglesia pueda cumplir fielmente con su ministerio en la tierra. El don que Dios te ha dado es de suma importancia para la iglesia. Ese don permite que tú seas usado para el ministerio de la iglesia en la tierra. Llegamos a una conclusión importante. Los dones no se dan para la edificación y el crecimiento personal. Por tanto, los dones no son una señal de santidad del creyente. Los dones no se reciben como consecuencia de la santidad del creyente. Esto anula la idea de que la recepción de algún don es fruto de la santidad o capacidad espiritual de una persona. Los hermanos en Cristo eran todo menos los hermanos en Corintio eran todos menos un ejemplo de santidad, y sin embargo dice Pablo que no les faltaba ningún don. Se ve en 1 Corintios 1:7. Es una duda que yo he tenido, o sea, que lo he pensado, lo que has dicho ahora mismo, que si las personas que tienen dones son salvos o son salvos. Bueno, puede ser salvo, pero no están viviendo correctamente. También, ¿no? En esa época, en un periodo. No sé. Pero no es una señal de santidad del creyente. Los que no son creyentes, ¿no? Si es que si tienen don. Que si una persona que recibe don, Es creyente, ¿no? Es creyente, no, es salvo, no. O sea, si es creyente es salvo. O sea, bíblicamente es salvo. ¿Una persona que recibe don es salvo? Bueno, Depende de dónde reciba los dones. Yo te puedo responder esa pregunta. Sí, que Mateo 7:22 dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Te está refiriendo al ministerio. Entonces, estas personas, dice Cristo, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que quiere decir es que muchos dirán, acá en la palabra está hablando de que estas personas declararon que Cristo era el Señor, pero de la boca para afuera, no encarnaron la palabra, como habíamos visto en Romanos. Usan para la iglesia, supuestamente. Tú puedes tener el don,
puedes hacer milagros, incluso hay milagros, Dios puede respaldarte, pero acá Cristo está dejando claro que estas personas que dijeron que tenían dones, que hicieron milagros, sacaron fuera demonios, a las finales fueron condenados. Pues yo siempre lo he entendido y intentando ser bíblica, porque Dios lo que sella es suyo, si no lo sella no es suyo. Claro. Yo siempre lo he entendido de otra manera, en el sentido que, por ejemplo, yo puedo orar por una persona y Dios, o sea, por ejemplo, yo soy una impía, no sé de Dios, y orar por una persona, ¿no? Y Dios obra, pero no por mí, por la persona. Claro. Entonces yo he podido orar y mi oración ha sido efectiva, pero no por mí, por la persona. Gracias a Dios. Como... Entonces eso no quiere decir que sea sellar. Yo creo que Dios, a lo que es suyo lo sella, es al que le da el don. Otra cosa que mezcle, por ejemplo, la brujería con el don de conocimiento, eso ya es otra cosa. Es que lo que la Escritura manda es que nosotros encarnemos la palabra. Los dones, más que todo, es secundario, ¿vale? Pero lo que Cristo quiere, acá está hablando de personas que han hablado con la boca, pero no han encarnado la palabra, porque en griego habla de que solamente hablaron con la boca, pero Él quiere que testifiquemos, dice Romanos, si confesares, habíamos visto esa palabra en griego, está hablando de testificar con la vida, con los actos. Pero si vamos a Hechos 1.8, vemos que nosotros dice que los creyentes recibimos un poder sobrenatural, el poder de Dios, para que sean testigos. No sé si recuerdan. Entonces, pero en contexto, habíamos visto que la iglesia estaba en persecución, estaban matando cristianos. Pero ahí está diciendo que recibirán poder mediante el Espíritu, para que sean testigos. Pero habíamos visto que esa palabra testigos era testificar, pero con la vida misma, un mártir, ¿me entiendes? O sea, el Espíritu Santo es un don que Dios te da mediante el Espíritu para poder, en ese entonces, como te digo, la iglesia estaba en persecución para que puedan testificar, pero con su sangre. Ya, pero yo no creo que Dios dé su espíritu a algo que no es suyo. Claro, es que los dones, como tú ves aquí, muchos, tú mismo estás viendo en Mateo 7:22, está hablando del ministerio de las personas. Esto está hablando de las personas que predican, las personas que sacaron fuera demonios, las personas que... Realmente lo saca Dios, ni siquiera lo saca la persona. Claro, es puede que... obrar por la persona, no por él. Claro, entonces, muchas personas, está hablando del mismo ministerio, las personas, los líderes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dios, es algo que no se puede entender porque prácticamente acá Cristo está diciendo, muchos me dirán, no sacamos fuera demonios, y estas personas tenían el don de sacar fuera demonios, tenían el don de profetizar, o sea, tenían el don de predicar. Pero y él dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero también te añado algo, hay veces que Dios obra, o sea, la Biblia señala claramente que hay personas que tienen el don de sanidad, pero Dios también obra a veces sanidades en personas que no tienen el don. Claro, es que Dios es soberano, puede hacer lo que Él quiera. Entonces puede ver obrar a una persona, pero no porque el otro tenga el don, porque no es sellado de eso, el hecho por aquí, que hacedores de maldad, que no eres de Dios, no eres sellado, Dios no te da su espíritu. Pero si tú te das cuenta que estas personas... Es como los falsos profetas, ¿no? Que muchas veces puede hacer milagros y todo, pero realmente no es de Cristo. Porque dice que eso no es del espíritu de Dios. Mira, ya, pero hay falsos profetas muchas veces. Y la misma iglesia. Muchas veces predica y todo y no... Si tú escudriñas este texto, dirán, está hablando que que el estas mismo Dios se personas... disfraza de ángel de luz. Que el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Claro, es que Está más también... cerca de lo que creemos. Por eso. Nosotros Que creemos muchas que veces los te profetas hagan milagros y todo, en las muchas veces pantallas. no es de Es que parte de... Satanás también puede hacer milagros, pero si tú escudriñas este texto de Mateo 7:22, está hablando muchos me dirán, o sea, esa palabra en griego es lego, que significa hablar solamente con la boca, y nunca testificaron o encarnaron la palabra de Dios con los actos. O sea, vivieron un falso cristianismo. Pero esa gente no va a tener don de Dios, de sanidad, que es algo bueno, santo, dado por parte de Dios. ¿Qué dice? No. Tienes razón. Las personas que no tienen al Espíritu Santo no reciben los dones del El Señor. Señor. no Pueden van a hacer recibirlo. falsos milagros y pueden Pueden hacer hacer, falsas cosas, pero aquí tú estás viendo que estas personas echaron fuera demonios. Pero Dios, porque, perdóname, pienso, voy a añadir, no quiere decir que sea así, solo Dios sabe. Apóstata. Pero es que Dios ha podido obrar, o sea, eso lo puede decir una persona, por ejemplo, yo soy un pastor, y ahora viene una muchacha que se arrepintió verdaderamente, eso solo lo sabe Dios, y yo oro por esa persona, y Dios obra en la vida de esa persona, hace algo de él en esa persona. Yo puedo cuando esté en la presencia de decir, pero si yo oré por esa persona, y te va a decir, sí, pero yo lo hice por ella, no por ti, que tú eres falso apóstol.
Vale. Y tú O cuando también si tú lo echaste hace, un demonio también lo fuera, hace para demostrar el poder de él, porque por ejemplo, si tú vas con una persona que está enferma, de que una cosa que se puede sanar y tú dices, mira, yo voy a orar para que el Señor, si es su voluntad y es su misericordia, te sane. Y la sana es para que esta persona vea que Él es Dios también, que Él es el Señor. claro, ¿no? eso Porque es yo que lo he visto, yo puede ser. he orado por personas que han estado enfermas y el Señor en su misericordia les ha dado sanidad. Y ahora tú no has tenido ninguna sanación. No, yo no, pero yo oro, pero las personas, ¿a quién le dan la gloria? A Cristo. Claro, claro. Es a quien le tienen que dar la gloria, ¿me entiendes? Entonces quizás por ahí también. Y otra cosa es que si la brujería o la palería o la cosa y la maldad, los chamanes sanan, es porque obviamente hay espíritus inmundos que también operan para sanación, pero para engañar a la población, porque ese es el arte del enemigo, de Satanás, engañar con religiones falsas y con doctrinas falsas. Y con sanaciones. Él quiere hacer todo lo que hace Dios, igual, pero es un made in China. Pero no es un don, no es un don de Dios. ¿Tú me entiendes? Sí. Prácticamente estas personas Cristo está diciendo que estas personas solamente hablaron, dijeron Señor, Señor solamente con la boca, ¿no? Pero no encarnaron la palabra, eso es lo que está diciendo claramente, ¿no? Pero estas personas se está hablando del mismo ministerio. Estaban en la misma iglesia, pero no eran de nosotros. No, eso ¿Dónde se lo está haciendo en el cielo. ¿Dónde profetizan? ¿Qué clase de personas profetizan? ¿Qué clase de personas hacen muchos milagros? ¿Qué clase de personas, como te digo, sacan fuera demonios? Es el mismo ministerio, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero estas personas a las finales solamente dijeron con la boca. Entonces, primero, esta persona, la persona que es salvo está sellada, ¿vale? Pero está hablando del ministerio, del mismo ministerio. Puedes tener tú una iglesia, a las finales hablado de Cristo como tu Señor, pero nunca encarnaste la palabra y nunca mostraste frutos dignos de arrepentimiento, como dice Santiago. No creo que hubiera arrepentimiento, sí. Es que los demonios salen en el nombre de Jesús. Pero es un misterio. Porque Satanás tampoco puede ir contra su propio reino. O sea, a eso es que. Pero vamos, no hemos llevado mucha información, lo voy a pensar más. Sí, pero Sí, porque las y sanaciones sin que hace él no es en nombre de Jesús, las sanaciones que quizás hacen otros es en nombre de Pero otra en el gente. texto está diciendo que. Ah, lee ese texto, léelo otra vez. No, que lo que pasa es que cada vez que tú ves un milagro, siempre llévalo a la Biblia, porque Satanás también puede hacer milagros. Siempre llévalo a la Biblia. Él quiere hacer todo lo que hace Dios. Claro, pero él es limitado, él no es omnipotente. Pero cuando está diciendo el Señor, lo está diciendo en tierra o en el cielo. ¿Cuál? Cuando está Muchos diciendo- me dirán, dice, en aquel día. Aquel Él día. está aquí. Señor, Señor. Ahí está. Muchos me dirán en aquel día, cuando está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día. En el juzgado, en el Futuro. juicio, en el juicio me ha dicho. Futuro. Entonces está hablando de las personas que están en el ministerio. Pero son personas que hablaron, dirán, legó, significa hablar solamente con la boca y no testificaron con la vida. Eso es lo que Hicieron dice. obra, pero eso no. Yo creo que Dios les sus debe vidas discutir no cuál eran- es No, estas personas prácticamente estaban en el ministerio, predicaron, supuestamente sacaron fuera demonios, pero al final nunca fueron salvos. Pero está hablando a los líderes, al ministerio. ¿Me dejo entender? Sí, porque lo que es los dones no se lo puede dar a nadie, Claro, muchos a, me dirán, a cualquiera, digamos. pero Dice Hechos 19:13. ujú, Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Más ¿Te ha claro dicho de ahora. conjuro en el nombre? Creo que ha dicho ahí de acuerdo. Eran judíos. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y eso que eran brujos lo que lo vieron? Eran exorcistas. 7. ¿no? Algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Exorcistas Pero esa gente tampoco tenía dones de Dios. O sea, Ya, ya. los católicos dicen Jesús. Obvio. Claro. Que Jesús va a venir con Cualquiera que le coge una cruz y hace. ¿Sabes? en sí sacar demonios es
¿cómo vas a sacar si una persona puede entrar a una legión y una persona 6.000 Orando. demonios? Entonces, Cuando no tienes el Espíritu Santo. cuando no tienes el Espíritu Santo, tú sacas fuera demonios, salen 6.000 y entran 12.000. Se te mete o se te meten a ti. No puedes sacar, no Pasa puedes, una persona a estás otra. un impío está en el reino de Satanás. Se te meten a O ti. sea, sacas 12.000, entran 24.000. Si no tienes realmente el Ahora, Espíritu si viene el Santo, Espíritu pues, Santo, hay una transformación. claro, Ahí ya estamos cambia la nosotros. cosa. Ya un creyente no Baja. tiene demonios. Ya no nos si podemos tienes, decir, si tienes el Espíritu Santo, lo vas a hacer bíblicamente, no lo vas a hacer en plan con tu sabiduría, sino con la sabiduría. y te pueden atormentar porque las huestes espirituales y las Claro, potestades se mueven las no cosas. es que te van a atacar, sino que es mental todo Ya. lo que ellos hacen. Por eso es importante usar la armadura de Dios, que es y ponernos el yelmo y guardar nuestra cabeza. Claro. En serio, todo lo Sí, que vemos, todo lo sí. que pensamos, todo lo que hacemos, tenemos que cuidarnos porque el enemigo está como león rugiente, Nuestro corazón tratando de engañoso. traspasar tu mente Esa cabeza. y destruirte. Pero vamos a hacer. Entonces, Te puede distraer, pero destruirte no. Pero estás en la mano de Dios. No, no pero quita te hace daño. El diablo ni siquiera le hace cosquilla al creyente. El creyente solo se hunde. Exactamente, eso. Por Porque eso te la cuida armadura de ti Dios mismo. se refiere a meditar en la salvación, en la fe, creer en la escritura, ceñir los lomos con la verdad, es ir, estar dispuesto para la batalla con la palabra. La espada es la misma palabra, cómo la usa de manera ofensiva o defensiva. O sea, la misma es una analogía que Pablo hace cuando Satanás haga una acechanza, o sea, una maldad organizada, porque él no es omnisciente. Entonces dice estar firme, o sea, no desertes, deja que pase y solamente medita en las promesas de Dios. La salvación, ¿por qué me la salvación? Porque tú estás sellado y si tú meditas que tú eres de Dios, pues Satanás no puede tocarte. No, y no te puede traspasar la mente. No puede. Porque ya eres justificado ante todo. Una cosa que me ha hecho pensar lo que has dicho, que por ejemplo, si una persona, porque la Biblia enseña que Satanás no puede ir contra su reino, pero también es verdad que lo que ha dicho que es, bueno, puede sacar uno, pero después le entra otros 20. Yo escuché a un hombre que dice que a lo primero me ha hecho, porque entró una persona en su iglesia que era diabólica, satánica, Joder. y dio ofrenda, y digo yo, pero si no es de Dios, ¿cómo va? Si es del diablo, Pero- ¿cómo va a seguir dando ofrendas otra vez? Avanzando el Porque- reino. Dice, no, porque se mete y ahí destruye. Claro, Y empiezan a decir mentiras y burros. Y yo sé. Ya te destruye. exactamente. Eso, la otra vez vi un Pero por testimonio una de parte la mujer. gente que Eso está lo endemoniada escuché de a tu veces tiene Una tiempo iglesia de... No, es como la epilepsia. No sé. La otra vez vi un testimonio de un ex satanista y dice que él iba exactamente. Me da risa cuando ella habla de chamán. Ya no, Esa palabra da el risa. exorcista, ¿qué le pasó? Bueno, el satanista. Y tú sabes que dice que él y que hablaba con Satanás y todo como. Qué horror. Sí, una locura. Lo golpeo. No, de verdad. Y dice que iba exactamente a las iglesias cristianas para Claro. atacar a los cristianos, porque le decía a Satanás que los cristianos y que son débiles. ¿Me entiendes? A No los nos que pueden eran destruir, débiles. pero dicen que también los ataque y que iba para la iglesia a exactamente Hay muchos cristianos ¿Dónde? con muy débiles que eso, están en el inicio, entonces y se lo jalan. jalan. Pero bueno, el Señor, la buena obra que comienza la termina, pero igual es como Te que. tienta, Sí. pero no te puede poseer. No, posesión no, pero. Es un 666. No, eso. Cancela el nombre de eso. Era un 6 de papá. No, papá. Abogado muy Ay, no. Bueno, recordar lo que dijimos del don de lengua. El hablar en lenguas extrañas no puede significar que eres más santo o más espiritual que otro. Ni siquiera puede entenderse como que el Espíritu Santo ahora habite de forma especial en ti. Esto explica a todos los dones. Recibes un don para servir a los demás y para nada más. La lista de dones de señales, apostolado, en 1 Corintios 12, 28.
¿Puedo leer si quieres? Sí, sí, sí. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, ese versículo que lo escuchamos hace pensar que yo escucho en internet que hay gente que cree que no hay apóstoles, pues en verdad hay los puede que lo hay. Claro que no. Apóstoles Apóstoles, seguidor, ¿no? Apóstoles significa enviado o mensajero. Enviado. Es que eso está en Efesios 4:11. Son mensajeros de Dios. Personas que hayan visto a Cristo. Apóstoles no está vigente. Para ser No, apóstoles ahora sí que tienen no. que haber visto al Señor. Exacto. Claro. Muerte y resurrección. Efesios 4:11. Y en Efesios 4:11. Sí, es lo que está diciendo. En la secta donde está mi abuela, bueno, yo también he ido, hay muchos apóstoles, ¿vale? Como, vale, otro. ¿Vale? Pero, ¿Cómo se llama la secta esa? Iglesia Nueva Apostólica, Ah, sí. miran y seguían Una siempre. iglesia alemana. Y él mismo, y utilizan siempre este texto fuera de contexto, dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ellos mismos toman este verso fuera de contexto y se lo atribuyen. Pero si tú te vas a Efesios 2:20, te da el contexto. Mira. Dice, edificado sobre el fundamento. Un apóstol es un fundamento, tiene autoridad, ¿vale? La palabra en griego es apostolos, es ser un mensajero enviado que tiene autoridad, que Dios le da la autoridad, ¿vale? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si dice que hay más apóstoles, entonces hay más fundamento, entonces la Biblia no está completa. No, claro. ¿Me entiendes? Eso quiere decir que se llame. Pero eso no quiere. Bueno, verán, yo este tema lo estudié, me habla que no que yo tenga la razón. Pero puede ser que haya personas que sean apóstoles, pero que lo sean porque sí se fundamenta. Por ejemplo, el que de tu abuela dice que se salía de contexto. No. Que no. Cuando te está hablando que Él mismo, o sea, Dios mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, Efesios 4:11, ellos son llamados, los apóstoles y los profetas, fundamentos. Que ellos se llaman así fundamentos. Bueno, se tienen que basar Edificados sobre el fundamento, le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿vale? Claro. Los profetas y los apóstoles son fundamentos, o sea, la Biblia, ellos dan un fundamento. Los profetas dieron profecías de Cristo, los apóstoles hablan del Evangelio, hablan de Cristo que murió, resucitó, ellos testifican, son fundamentos. Entonces, pero si hay más apóstoles, entonces la Biblia no está completa porque la misma Escritura los llama fundamentos. ¿Me entiendes? ¿Entiendes la idea? Sí, sí. A eso me refiero. Entonces, estamos edificados, toda la iglesia de Dios está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra angular es Cristo, y los fundamentos, la piedra angular y los fundamentos son los apóstoles y los profetas. Los mismos pastores se llaman profetas, porque están profetizando lo que está en la Biblia. Profetizar, claro, profetizar en el Nuevo Fundamento, Testamento claro. es predicar. Que está escrito. Lenguas, aparece 1 Corintios 12:10 y 28 y 30. A ver, en el medio aparece. No está bien, si quieres saber. 12:10, sí. ¿Sí? 1 Corintios 12, sí, el versículo 10. A otros poderes, milagros, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Sí. En el 30 Yo también. siempre me pregunto cómo será el don de la interpretación de la lengua. Porque en plan, ¿cómo sabes si interpretas lenguas si no oyes a alguien que habla en lenguas? La otra vez yo Porque estaba buscando tiene- videos en lenguas para ver si lo... El espíritu, no, de pronto que sin darte cuenta, o empiezas a hablar en lengua, los otros empiezan a hablar, pero tú lo entiendes, ¿no? Eso le pasó a los... Pero eso Tiene que haber no dos, se da, ¿no? porque Sí, mínimo tiene que haber alguien que hable y otro que Dos traduzca. que hablan en lenguas.
Y uno que Claro, Uno que hable y que otro sin que darse traduzca. cuenta que porque estén... Yo sí creo totalmente el don de lengua. Eso ¿Tú antes crees? se daba más. no, sí, Pero es que eso pero se daba antes más, Sí, cuando claro. la época que estaban en pleno, ¿sabes? a fuego. Juego, eso sí, como ahora como que hay, no sé, más no sé, da tanto, no sé. ¿Ustedes creen los dones que están vigentes? Pues Yo pienso que sí. sí, completamente. está en la Biblia, pero no los he visto. ¿Dónde? Creo que Yo muchos sí he visto tampoco. don de lengua y no fingido. No fingido. O sea, en una iglesia preparado. Yo lo primero no entendía, ahora ya lo entiendo. ¿Lo viste? Yo sí Como creo que hablar. Rosa Madame, ¿cómo era? No, tío, sí. No, pero hablan diferente. No sé, la otra vez yo estaba Y la otra persona Sí, empieza a tío. entenderlo. Y yo no La sabía otra lo persona que pues, decía. empieza a entenderlo sin darse cuenta, no en plan impostado, ahora como si fuera... Pero eso es algo muy delicado. ¿Cuántas personas estaban hablando en lengua? Él nada más. En lengua. Una nada más. Él nada más. Y no en una iglesia. Es que, o sea, es una cosa que yo viví, porque él vivió más mundo y en una época recibió, o sea, se fue y recibió el evangelio. Y me acuerdo yo cuando llegaba a mi casa, lo estábamos nosotros discutiendo un poco así, o sea, cosas de familia. Y estaba él queriendo mediar y yo creo que se puso ahora que empezó a hablar como en latín y ahora lo entiendo todo, empezó a hablar en lengua. ¿Tú lo entendiste? Yo no entendía lo que decía, que ahora entiendo que estaba hablando en lengua. Que no era organizado, era en mi casa. Y eso yo creo, vamos, si no, yo creo que era donde ¿Era evangélico? O sea... ¿Era evangélico o era...? Está casada con una cristiana, es un cristiano, casada de... ¿Le dio algo? ¿Están casados? Interpretación. Primera de Corintios 12:30. Hace sí, mucho bien decir. Vale, lo tengo. Si quieres. Sí. Tienen todos dones para sanar enfermos. Hablan todos lenguas. ¿Acaso interpretan todos? Pensé. A ver. Milagros. Primera de Corintios 12:10. Que también lo voy a poner. Primera de Corintios, ¿qué? 12:10. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas. Y a otros el Sí. interpretar Porque lenguas. aparece en varios, lo que estamos dando, en varios versículos. En el de sanidad, primera de Corintios 12:9. Ahí aparece. Esto para edificación. A otro fe por el mismo espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Y ahora los dones de capacitación. La fe, primera de Corintios 12:9, el que acaba de leer. Sí. El discernimiento, primera de Corintios 12:10, Que lo hemos leído yo también. que ya hemos leído. El de sabiduría, primera de Corintios 12:8. Sí, lo recuerdo. Primera de Corintios, ¿qué? 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Conocimiento, primera de Corintios 12:8, lo acabamos de leer. Ahora, dones de trabajo en equipo, evangelismo, llevar apasionadamente a otros al conocimiento del Salvador. O sea, Efesios 4:11. Que lo hemos leído ya. Ay, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Profecía, proclamar valientemente y sin miedo la verdad de Dios. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones. Sigue. Vale. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Enseñanza, aclarar la verdad
de la palabra de Dios con sencillez y exactitud. En Romanos 12:7. Si es de prestar un servicio, que lo preste. Y si es de enseñar, que enseñe. Exhortación, motivar a otros a la acción, aplicación y propósito. En Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pastoreo, supervisar, entrenar, alimentar y dirigir. Efesios 4:11. Servicio, proporcionar ayuda práctica tanto física como espiritualmente. En Romanos 7:12. Mostrar misericordia, identificándose con y consolando a los necesitados. Está en Romanos 12:8. Dar, proporcionar recursos materiales para promover la obra de la Iglesia. Romanos 12:8. Administración, organizar, administrar, promover y servicio colectivo. Está en Romanos 12:8. ¿Están todos los dones vigentes hoy en día? Esta es la pregunta más complicada de todas. Tenemos que aclarar. Cuando hablamos del don de milagro, nos referimos a que Dios le da a una persona en concreto, un creyente, la capacidad de obrar milagros en su nombre. La respuesta de si esto sigue vigente hoy en día debe darse a la luz de lo que hemos visto sobre el propósito de los dones. Un argumento que suelen escribir los que creen en la vigencia de todos los dones es este. Si la Iglesia hiciera más obras milagrosas, si en la Iglesia hubiese más manifestación del don de sanidades y señales, más personas se convertirían y saldrían del infierno. Este argumento es anulado por el Señor mismo. La gente no se convierte aunque vean a uno salir de la tumba. Jesús resucitó. Se presentó a cientos de personas, pero el aposento alto solo se reunieron 120. Pedro predicó su primer sermón tras recibir el Espíritu el día de Pentecostés y se convirtieron 5.000 hombres y seguro que miles de mujeres y niños. Las personas no se salvan por ver milagros, se salvan por oír la palabra de Dios y creer y obedecer en aquel que se les anuncia. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La verdad del Evangelio, la palabra de Dios, es poder para salvación. Las señales que hizo Jesús, las que hicieron los apóstoles, autentificaban el mensaje y arrojaban luz sobre la persona de Cristo, pero la gente no se convertía por ver milagros. Mateo 16,
generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Así que llegamos a otra importante conclusión. Las señales y milagros no salvan. Las señales y milagros terminan siendo un espectáculo. Pueden congregar a mucha gente, pero no salva ni una sola alma. Esta es sin duda la razón por la cual Jesús no quería darle publicidad a sus señales y actos de poder sobrenatural. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, donde un milagro no produjo nada bueno. Hechos 14, 8 al 18. Hechos 14, ¿no? Sí, Del verso 18. del 8 al 18. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pablo sanó a un hombre y a la multitud los tomó, por Dios. El acto sobrenatural fue usado por los demonios para su gloria, trastornando la mente y los corazones de los que lo vieron. En vez de quedar persuadidos del Salvador, le atribuyeron el milagro a los diablos, a los ídolos. Ahora veamos los argumentos en relación a los dones de señal. Profecía. La palabra no significa predecir el futuro. 1 Corintios 14, 13. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar en el sentido usado en el Nuevo Testamento significa hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto no tiene nada que ver con predecir el futuro. Es importante entender las palabras de Jesús en relación al ministerio profético. Lucas 16. Versículo 16, 16. 16. Hoy día sería el Nuevo Testamento palabra de conocimiento, ¿eh? Porque ya profecía se usa para lo que ya está escrito, que viene de profeta, ¿no? Bueno, vamos a leerlo primero. Vamos a leer Lucas 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La era del profeta acabó con Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento Dios hablaba
y revelaba su voluntad por medio de hombres a los que él daba su palabra para anunciar a su pueblo. Eso acabó con Juan el Bautista. Desde Juan se inicia una nueva etapa en la cual se anuncia, se predica y se proclama el Evangelio. Esta es la labor profética del Nuevo Testamento. No es traer nueva revelación, no es anunciar una nueva revelación de la voluntad de Dios. Se trata de proclamar la verdad que salva, el Evangelio. Los profetas que vemos en el Nuevo Testamento son expositores y proclamadores de la verdad del Evangelio. Objeción. Hechos 21, 9 al 11. ¿Hechos qué? 21, 9 al 11. Sí. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones... Hechos 21. Hechos, perdón. Hechos 21, sí. No pasa nada. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Hasta el 11. No pasa nada. Llevábamos allí varios días, cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Agabo le profetizó el futuro a Pablo. Bueno, digamos que expuso de forma gráfica lo que ya todos sabían que le pasaría a Pablo en Jerusalén. Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Todos los hermanos en Tiro le decían a Pablo que no subiera. Ya le estaban anunciando lo que pasaría. Ahora, hermanos, lo que hizo este hombre es profecía en el sentido del Antiguo Testamento. ¿Es predecir la voluntad de Dios para su pueblo? Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la voluntad de Dios y esta había de cumplirse en el futuro. Si el anuncio del profeta no se cumplía, aquel profeta era falso y debería ser apedreado. ¿El anuncio de Agabo revelaba la voluntad de Dios? No, para nada. La voluntad de Dios era que Pablo fuese encarcelado con el fin de poder predicar el Evangelio a los altos mandatarios y a César mismo. Por lo tanto, Agabo no expone una profecía en el sentido del Antiguo Testamento, sino que le da una advertencia personal a Pablo de lo que le espera. Pablo entiende que el anuncio de Agabo va en el mismo camino que la opción de todos los demás que querían evitar que Pablo fuese a Jerusalén. Y en Hechos 21:13, Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. vemos cómo Pablo se tiene que oponer a estas ideas de los hermanos. No era la voluntad de Dios. Si Agabo hubiera sido un profeta del Antiguo Testamento, hubiera dicho: así le harán
al dueño de este cinturón, pero tened paz porque esta es la voluntad del Señor. Conclusión. Los profetas, conforme al Antiguo Testamento, acabaron con Juan el Bautista. Los profetas del Nuevo Testamento son predicadores, anunciadores y expositores de la verdad del Evangelio. Tenemos la Escritura completa en nuestras manos. Esta es la única verdad y esta es la verdad que hay que exponer. Nada nuevo a lo que está escrito puede venir de parte de Dios. Gálatas 1, 8 al 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Apocalipsis 22, 18 al 19. ¿22, 18 y 19? Sí. Sí. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por tanto, cuando alguien venga a ti diciendo, Dios me ha dado una palabra para ti, Dios me ha revelado algo para ti, pídele siempre la cita bíblica. Si no es un versículo de la Biblia, rechaza toda palabra de supuestos profetas. Ahora, milagros y sanidades. ¿Sigue siendo Dios el mismo de siempre? Sin duda. No confundamos el don de sanidades o milagros con la capacidad de Dios de obrar de forma sobrenatural. Dios es inmutable. Ahora, mirad lo que pulula en internet, observad la vida y las revelaciones de los supuestos hombres que dicen tener dones de milagro. ¿Creéis que Dios sería capaz de darle a una persona así un don sobrenatural? Estos supuestos curanderos en nombre de Dios van volando en jet privado en un acto programado de eventos milagrosos. ¿Puede ser acto la voluntad de Dios? Es un chamán. Y lo que es más triste viendo los espectáculos. ¿Trae esto gloria a nuestro Dios? Evidentemente no. Pero hermano, el argumento más poderoso contra todo este movimiento de sanidades y milagros a la carta es conocer el propósito de los dones. Esto edifica a la iglesia, esto hace que la iglesia sea más convincente y poderoso en la proclamación de la verdad. ¿Acaso no van la gente buscando pan y circo en vez de reconocer su condición de pecadores y clamar a Dios por su salvación eterna? La gente va buscando ver algo milagroso, ver a un cojo andar, ver a un enfermo sanar, ver cómo se le rellenan las muelas picadas de oro. Pero quien vea esas cosas será movido a reconocerse. Pero ¿quién?
vea esas cosas, será movido a reconocerse pecador y humillarse delante de Dios y clamar por su salvación. El ser humano necesita ser confrontado con la realidad de su pecado, lo que lleva al infierno por toda la eternidad. Ningún milagro va a poder cambiar el corazón del ser humano. Solo el Espíritu de Dios cambia, regenera y hace nacer de nuevo el corazón del hombre y lo hace por medio de la exposición a su eterna palabra, la cual nos revela al Hijo eterno, Salvador y Dueño del universo. Estas son las razones por las cuales creo que la Iglesia ya no necesita a personas con dones sobrenaturales. Estos dones Dios los dio en un momento de la historia de la Iglesia, pero ya no se precisan. Los milagros y señales de Dios los hace en el ejercicio de su soberana voluntad para la mayor gloria de su nombre y no por medio de hombre para que nadie se gloríe en él. La Iglesia necesita a hombres y mujeres comprometidos y convencidos con la verdad del Evangelio. Hombres y mujeres que proclaman y viven valerosamente la verdad que trae la salvación al ser humano. Primera de Corintios 14, 39, 40. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis al que hable en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Anhelar el profetizar. El que quiera y sepa hablar en lenguas extrañas en su casa, nadie se lo impide. En la Iglesia haremos todo decentemente y con orden. Hasta ahí. Está pensando mientras está leyendo, Dios le puede dar a una persona de quitárselo. Si lo usa malamente, La si no Biblia es dice eso, claramente. No recuerdo. Lo que hay un ejemplo, no sé si Zafira y Sí. que hicieron Ananías y Zafira. mal uso de dinero, ¿no? pero eso no era don. Eso no era un don, pero No era un don, bueno, simplemente, Dios se lo quitó, ¿verdad? simplemente No la mataron, vendieron la una mataron. casa, se quedaron parte del dinero y luego fueron a dar el resto. Y como se habían quedado parte del dinero de la Claro, casa, eso, bueno, eso viene el es un Espíritu Es que quisieron Santo. engañar, como dice, al Espíritu Santo. O sea, no es Claro. algo uno que la haya matado porque haya engañado, que lo hizo en la iglesia y delante de Dios y Claro. eso. Pero no era nada de dones. No, no. Era mentir en la iglesia. Yo creo que Tratando de ocultar. Y muchas cosas. en el versículo ese de, no sé, si lo usan mal. No, en la Biblia, nada, que ustedes sepan, yo no sé, no hace mención de eso, ¿no? Que pueda dar y quitar un don a alguien. Por el don no, nunca No, he no. escuchado. Solo he escuchado, por Bueno. ejemplo, en Daniel que dice, él pone y él quita, reyes y pone. Bueno, sí. Como que él tiene la autoridad de quitar, de poner, de dar. Me ha venido esa pregunta, ¿no? Todo como estaba escuchando. No hace ninguna mención. Creo que viene ejemplo en Hechos de algo parecido, Si lo usan mal. de una especie de mago que intentó comprar el don, Espíritu pero- Santo. Sí, el mago, ¿cómo era? Simón, el mago. Simón. Simón es mago. Simón, Eso eso sería muy bien. Ese es el amigo de ella, el La chamán mezcla. es el Simón es mago. Qué gracioso. Sí,
¡Limones, mago! Y tiene muñecos pernos de Dios, del diablo. O sea, no solo los han caído, no los han dividido. Y muñecos. Lo del talón no trae bendición, lo que de Dios sí. Pero lo del talón no trae bendición porque no es de Dios, está en desorden, Dios no quiere la gloria, pero lo de Dios sí. Lo que yo quiero decir, una cosa que quería compartir, simplemente así compartiendo lo que estamos hablando. Hay palabras que curiosamente cambian mucho, porque en el Antiguo Testamento a los profetas que eran de Dios, si mal recuerdo, se les llamaba adivino. Hoy día adivino es usado como un mal término. Claro, Eso ha cambiado. Por otra parte, hoy día ya se dice que ya no es profeta de que aprende, o sea, que puede seguir escribiendo la Biblia. Me acabaron en pan del bote. Pero sí menciona la palabra de conocimiento. O sea, te puede dar profecía, pero no que afecte a la iglesia, ¿me entiendes? Eso también lo quiero compartir. Habla de la palabra de conocimiento. No se puede descartar, o sea, hay que saberlo todo. Palabra de conocimiento sería, no sé exactamente si es ese término, pero sería una profecía concreta. Porque como yo digo, yo me divido. El Antiguo Testamento va a nivel nación. Y en el Nuevo Testamento todo es individual. La iglesia. Espíritu Santo a cada persona, ¿me entiendes? Cosas individuales. El Antiguo Testamento, nación, Israel, a nivel nación. Y en el Nuevo, gentiles, individuales. Dios se revela así. Antiguo a la nación, nuevo, personal. También darlo como un arte, como bíblico. Curioso. Son detalles. Además también te respaldo con lo que dice, os daré a cada uno el Espíritu Santo cuando yo nos vaya y os consolará. En el Antiguo solo recibían los sacerdotes de Israel para la nación. Es interesante porque acabas de leer 1 Corintios 14:39. Simón es pago en la samaritana. Sí. Dice así que hermano, procura profetizar y no impidáis en hablar en lengua, pero hágase con todo decentemente y con orden. ¿Vale? Acá en lenguas está hablando de idioma, porque en el contexto histórico, cuando en Hechos 2 Pedro habla en lenguas, está hablando en idioma, porque en el contexto había gente de diferentes países, griego, romano, etc. Pero entonces, ¿por qué lo mete como un don? Porque no sabía. Déjame terminar. Para aquel entonces, en el primer siglo, no había traductores como ahora tenemos. Y era algo tan sorprendente que una persona hablara en idiomas de otras personas. Ahora, si tú ves a Pedro, Pedro era un humilde pescador. ¿Me entiendes? Entonces, para que él pueda hablar en idiomas de ellos, fue un milagro. ¿Me entiendes? Porque si tú vas a Hechos 2, se convirtieron como 3.000 personas. Pero Pedro habló, ahora mismo no me acuerdo. En lengua. Pero pues se lo dio Dios, él no pues, Claro. en un colegio. Habló en los idiomas de ellos. Fue un milagro. Pero fue un don, ¿no? Claro, Que Dios un le don dio. que Dios utilizó. Pero no habló el balbuceo, sino habló el idioma. Claro. ¿Me entiendes? Ahora, cuando Pablo dice que él también hablaba en lenguas, está hablando de idioma, porque en el contexto Pablo tenía 4 lenguas, o sea, sabía hablar 4 lenguas. Uno, sabía latín, sabía griego, sabía arameo, ¿qué más? Sabía hebreo, ¿me entiendes? Porque él exhorta diciendo Yo que... creo todos los dones. ¿Ah? Que yo los creo todos los dones. Claro, claro, pero hay que saber investigarlo, ¿me entiendes? Investigarlo, ¿no? Entonces acá está hablando de lenguas, pero está hablando de idioma. Pero también hay otro versículo que dice, cuando uno habla en lengua, sea para que no sea para edificación de Del uno cuerpo de mismo. Cristo. No, de uno Ajá. mismo. Claro, el que habla en lengua habla para edificación uno mismo, pero sí hay también. Ahora, si hay tiene que haber un intérprete, ¿me entiendes? Yo te estoy mostrando
encontrando el pasaje de 1 Corintios 14. Pero el Está intérprete diciendo- también lo mete como un don, y entonces aquí hay que saber diferenciar lo que es un don a lo que Claro. que yo he ido al colegio y aprendió a hablar inglés y lengua y todas las cosas. Claro, como yo te estoy diciendo, en 1 Corintios 14 está hablando de idioma, porque en el contexto, en el primer siglo, no había intérpretes, no había traductor Google, ¿entiendes? O Google, ¿entiendes? Entonces era un milagro para la persona saber que esté hablando, supongamos, yo soy un peruano y tú sabes un inglés y yo te estoy hablando inglés siendo yo una persona que nunca estudió inglés. ¿Me entiendes? Pero perdona, hay una curiosidad, no sé lo que Claro. nos está hablando. ¿Tú crees que, o sea, por ejemplo, ese milagro, Que he hecho no dos. digo que te queda todo el mundo, pero ¿tú crees que ese milagro actualmente puede pasar? ¿O ya no crees? Ahora, pues, bueno, el Yo que Señor- no niego ningún milagro porque Dios es el mismo. Claro, el Señor puede hacer todo lo que Él quiera, pero recuerda que esas personas prácticamente no, como te digo, no había traductor para que le dijeran, ¿sabes qué? Tú eres romano, tú eres griego, yo te hablo en griego, pero, o sea, no había esa comodidad que ahora nosotros tenemos, de ir a estudiar idioma, ¿no? Ahí Lo hizo por el eso, ¿no? Señor lo hizo para hablar su palabra a la audiencia de Hechos 2, ¿me entiendes? Porque se convirtieron en más de 3.000 personas, como 3.000 personas. Porque Pedro habló, hizo una cátedra, habló de Cristo, pero en idioma de ellos. ¿Quieres ir a Hechos 2? Mira, fíjate bien. ¿Y tú crees los milagros de sanidad actualmente? vigentes? Sí, tiene que ir, pero de acuerdo a la escritura. Eso, pero ya, Tiene pero... que- No, yo no te estoy hablando, obviamente, sí, ahí está, tienes toda la razón. ¿8 qué? Hechos 2. 2, 14. Claro, yo no te estoy midiendo cosas que sean diabólicas, te estoy hablando de Dios. Dios es el mismo. Hechos 2, Desde el libro 30, No, más claro. del cual levantó, es bien que si tú no lo crees, limitas a Dios. Desde el Me parece. 4 quizás. Puede ser. Los testigos van a poner Y eso. pronto ponen vino el y Espíritu, hablan, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Ves el texto? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? Dicen, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ves? O sea, ¿Escucha? una misma persona está hablando en muchas lenguas. Había Entonces, si fue algo la audiencia, sobrenatural. estamos hablando de Pentecostés. Muchas personas. Ya, pero escucha el texto. Estaban los apóstoles en el Claro. aposento Claro. alto. ¿Cómo pues les oíamos nosotros hablar uno en nosotros, en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ves el texto? Partos, medos, elamitas, también habitaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, Egipto, África, Cirene, romanos, residentes, judíos, proselitos, cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ves el contexto? Entonces Pedro está hablando, Lucas está hablando que la audiencia eran personas de diferentes países. Y una misma persona habló todo eso. en todos los No, idiomas. había No. bastante personas, pero No, estaban pero- predicando la palabra. Pero lo que no me entendió bien es si la misma persona habló todos los idiomas a la misma vez. No, Y vamos No, a no, ver había la espérate. razón. había Espérate, dice el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. No era una sola persona. Claro, eran varios. Claro, no, sí, eso. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, ¿Ves? el cual llenó toda la casa donde Y estaban sentados. Estaban, plural. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no una persona, ¿Ves? llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron, plural, Comenzar más de con una. eso, claro. Entonces está hablando en lengua, está hablando de idiomas. Ahora, traduce lengua, pero está hablando de idioma. ¿Por qué? Porque fue un milagro, porque no había una persona que te dijera, ¿sabes qué? Tú háblame y yo te voy a traducir lo que estás hablando. Pedro, que sea un hebreo, está hablando en hebreo, y sabes que yo te voy a traducir al griego, al cretense, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? O al egipcio.
sino que el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu, que es el dunamis, que es el poder sobrenatural, ellos pudieron hablar en sus idiomas. Pero tengo una cosa, esta gente ya también era en iglesia. Hoy día... No, iban a creer, porque recién se iban a convertir. Sí, pero los que estaban predicando ya eran iglesia, porque Claro. ya había venido Jesús. Claro. Entonces yo entiendo que las iglesias, vamos, yo que soy muy a Dios, digo tú, Pero tú tienes que ir al contexto. Ahora no es, el primer siglo no es como ahora. Ahora podemos tener hasta en Google, con Google podemos... Hemos tenido... Pero hay una una cosa, hay también hay predicadores que son muy bíblicos, pero que no han estudiado. Ya. Es que son muy buenos, muy fieles a la palabra, que no han estudiado y que son, a lo mejor solo saben hablar español, pero son muy bíblicos, con mucho temor de Dios y que lo puede dar perfectamente, yo creo. Claro, Dios puede utilizar a quien sea. Yo escucho predicadores que no han estudiado y tienen una unción de Dios predicando que se ve el amor de Dios, que no hayan estudiado carrera. Y Por eso, yo lo creo no, para pero nada. yo lo que yo te quiero decir es que ahí en Hechos 2 está hablando de personas que la audiencia eran de muchos países, ¿me entiendes? Entonces, que alguien te venga a hablar en tu idioma y no habiendo traductor, no había nada en el primer siglo, ¿me entiendes? Y solamente eso ha sido un milagro, Sí. pues, sin enseñar, sin estudiar, imagínate. Y eran bastante gente de diferentes países. Claro, pero que yo creo que, por ejemplo, un pastor, que yo creo, no sé si no quiere decir que sea así, un pastor, por ejemplo, que no ha podido estudiar lo que sea y que sea un buen siervo de Dios, que tiene una iglesia a lo mejor y le venga gente, a lo mejor Dios le permita poder tener esa experiencia, porque, o sea, ese de hablar lengua, ¿por qué no? Si a lo mejor en su corazón está predicando a la gente y la ven en inglés y no sabe hablar, ¿me entiendes? Puede Vale. hacer, si Dios El quiere. Señor puede hacer lo que Él desee, pero... Mientras se respalda con su palabra. Yo me refiero que ahí en Hechos 2 se refieren idiomas. Y si tú quieres saber idiomas, pues anda, ponte a estudiar inglés. O ponte a estudiar en francés. O lo que tú quieras. Si quieres predicar, ponte a estudiar. Pero en ese entonces no había. Pedro era un Sí, yo te simple entiendo predicador, perfectamente lo que quieres decir. ¿no? Pero hay gente que a lo mejor ya, pues, porque yo escucho, por ejemplo, en internet que ese hombre es un siervo de Dios, opinión personal, lo creo que ese hombre es siervo de Dios totalmente, no le veo el amor a Dios, y ese hombre no ha estudiado, y ese hombre ahora ya vende en mercadillo, y por ejemplo, no porque de esto, ¿vale? Y yo qué sé, ya no tiene tiempo, ya no tiene tiempo de estudiar con los niños y todo. Ya en sí el trabajo del pastor es mucho trabajo y no tiene tiempo, que todo el mundo no es igual, ¿sabes? Todo el mundo no ha tenido la misma educación o facilidad, o gente que la son muy Claro, mira, y si hay una persona, y esto es claro, Rápido. cuando ustedes vayan a una iglesia supuestamente, o de repente se van a congregar a otro lado, cuando hay personas supuestamente hablando en lenguas, ese balbuceo, ¿vale? Gloria a Dios si lo habla o no, ¿vale? No tienen que ser máximo 2 o 3, pero tienen que ver intérprete. Ojo, si no lo hay ojo. Si hay 2 o 3, ¿vale? Y si no lo hacen orden, es imposible que el Espíritu Santo capacite a esas personas para ir contra su palabra. O 2 de ellas están mintiendo, o una dice la verdad, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces es orden. Entonces, si esa persona dice, uno dice un rabasá y el otro dice el otro, y hay como 4 o 5 y siendo líderes, huye de ahí. Y además tienen que ser lengua, también dice la Biblia. Porque el Espíritu no capacita para pecar, sino para obediencia. Te dota, te regenera, te transforma. ¿Entiendes? Sí. Y si habla tiene que ser lengua, o sea, lenguaje que existe. No, Ahora, cuando dice lenguas angelicales, dice, en griego no dice angelicales, está hablando lengua de ángel. Ahí, bueno, esa es otra historia, ¿vale? Pero, sí. Bueno, la cosa es esa, ¿vale? No quiero alargar. No quiero... No, la vuelta se entiende también que tienen que hablar cuando se rabacá, todas las cosas esas. Ultra saya, super saya. Tiene que ser idioma. Tiene que ser idioma, latín, inglés. Vamos a pasar. Claro. Sí, vamos a hablar. ¿Qué?